Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Les quiero dar la bienvenida a este año, que sea un gran año, que todo lo que sueñan ustedes se cumpla, que estén con una bendición grande, que sean plenos, que la plenitud nos acompañe todo el año, la alegría. En este especial de 10 AM les voy a compartir algunos segmentos de un proyecto muy importante para mí, que es el de Geniales y Mayores que Yo. Un gran sueño hecho realidad, un podcast que ustedes han recibido con tanta gratitud. Tengo ese recibimiento de mi podcast. Los últimos meses del año fueron maravillosos. Las entrevistas que logramos, las conversaciones, las intimidades, todo eso pasó por Geniales y Mayores que Yo. La gratitud mía siempre al Grupo Prisa, que me ha permitido hacer mis sueños realidad. Y Geniales y Mayores que Yo, ha sido sin duda uno de mis más grandes sueños y logros. Así que en 2025, Carolina, comenzamos con lo mejor de Geniales y Mayores que Yo. Vanessa, tuvimos el privilegio de hacer realidad un sueño en este 2024 que fue Geniales y Mayores que Yo, un podcast liderado por Marilyn León, y tuvimos la oportunidad también de hablar con mujeres fantásticas como Piedad Bonet, María Corina Machado, Isabela Santo Domingo, María Lucía Fernández, Irene Vallejo, Vera Grave, Claudia Jaquín, Dolly Montoya, Cecilia López, y pasamos por todos los perfiles, desde la moda, desde la música, desde la literatura, desde la política. Y tuvimos el placer de iniciar y de lanzar nuestro podcast con la historia de María Corina Machado, una mujer aguerrida, fuerte, pero con un corazón que cuando uno le menciona a su familia y a sus hijos se le quiebra la voz. Tuvimos la oportunidad de estar en Venezuela. Ella nos recibió en su despacho, en su oficina de campaña, y logramos llegar hasta lo profundo de esa mujer política que le está cambiando la historia a Venezuela y de la que estamos esperando que el 10 de enero haya un verdadero cambio, que se publiquen las actas y que Venezuela pueda tener un nuevo rumbo. Nos encontramos con ella, hablamos de su vida, de sus temores, de sus amores, de sus orgullos. Recordemos lo que fue esta conversación con María Corina Machado en Geniales y Mayores que Yo. Lo mejor de Geniales y Mayores. ¿Y qué dijo el papá cuando le dijiste, no, yo me voy a dedicar al trabajo social, o a qué fue? Bueno, yo lo que le dije es, papá, o sea, tú me has enseñado que tenemos una responsabilidad sobre este país. Tú no puedes tener islas de excelencia, es decir, empresas que funcionen bien, que sean competitivas, productivas, mientras hay esta realidad. Y yo siempre vi o aspiraba que Atenea se convirtiera en un modelo, no solamente para atender a esos niños, aunque tocar la vida de uno ya obviamente justificaba todo, pero lo veíamos como un modelo que podía ser ampliable a todo lo que es la gestión de servicios en el área social y sobre todo en la atención de los sectores más vulnerables del país. Estos son niños abandonados, que han sido maltratados o que los han expulsado de su familia. Entonces era, para mí, a mí me cambió la vida. Yo debo decir que yo hasta ese momento no había vivido de forma tan cercana la realidad de un ser humano que no tiene a nadie. ¿Cuántos años tenías? Yo en ese momento tenía como 23, 24 años más o menos. Estabas joven. Sí. Claro, te casaste jovencita, ¿no? No me toques esa tecla. Que además yo era la que le decía a mi amiga, no, yo no me voy a casar nunca, primero voy a hacer mis 3 posgrados, etcétera y tal, y fue la primera que me casé, porque me enamoré. ¿A los 21? Más joven. ¿20? Más joven. ¿Verdad, María Corina? No, sí. Muy joven. Pero déjame decirte, viendo hacia atrás, claro, yo me perdí muchas cosas que tuvieron mis amigas, de la rumba, los viajes, la cosa. Pero tuve mis hijos joven y tengo hoy una relación maravillosa con 3 seres humanos que justifican todo, ¿no? O sea,
son ellos, yo los quiero a ellos de hijos, o sea que yo no hubiera cambiado no miro hacia atrás pensando cómo hubieran sido las cosas distintas. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve y mis años así de mis hijos chiquitos y de maternidad es algo que guardo con mucho amor, muy adentro. A los 30 años tenías 3 hijos. A los 27. Y eso es ser mamá. Y además seguiditos, o sea que bueno, pues eso es economía de escala, ¿no? Yo iba una vez al médico y llevaba a los 3 chamos. Pero ser mamá es difícil. Y ser mamá en Venezuela tiene que ser más difícil desde todas las ópticas. Si eres una mamá que eres trabajadora, si eres una mamá que la estás guerreando en este país donde todo el mundo está guerreándola, si eres una mamá perseguida, que hace política, que mete el dedo en la llaga todos los días como tú, tiene que ser difícil, ¿no? Fíjate, en Venezuela la mayoría de los hogares son lo que el padre Alejandro Moreno llamó la familia matricentrada, porque en más de la mitad de los hogares no está la figura del padre. Entonces las familias se estructuran alrededor de la mujer, la mamá y la abuela, y la tía o la vecina. Entonces yo también pasé por eso, porque nos divorciamos con mis niños pequeños, ¿no? Entonces, si bien ha sido un papá excepcional, pues los niños viven conmigo y fue una dinámica muy difícil porque empieza a aparecer lo que yo creo que nos atormenta en las mujeres de nuestra generación, que es la culpa. Porque si estás en el trabajo, no estás con los hijos. Si estás con los hijos, no estás dando la lucha por tu comunidad o por tu país. Si estás en eso, no te ocupas del trabajo y tu profesión. Al final es todas las facetas, porque queremos hacerlo todo y queremos hacerlo todo bien. Y lidiar con la culpa para mí ha sido el desafío más grande. Mira, yo me acuerdo un día, quizás el día más difícil como mamá. Mis varones jugaban fútbol, jugaban muy bien. Y bueno, yo era la única mamá que no podía estar en los juegos. Entonces, el chiquito, Quique, me dice, mira mamá, yo tengo un partido de fútbol en Nicaragua, no sé cuánto y tal. Y yo, no te preocupes, mi amor, yo voy a Portuguesa, pero yo llego. ¿No? Yo llego para el partido porque yo sé que el partido es a las 5 tal y tal. Y yo venía mandaba manejando yo esas 5 horas de Caracas, no sé cuánto y tal, y venía perfecto. Cuando llegué aquí en la entrada de Caracas, hubo un accidente, un tráfico horrible. Y no llegué. Y yo llego en la noche a la casa y me imaginé que el chamo me iba a estar, o sea, que me iba a armar mamá, no sé cuánto y tal, y lo veo normal. Digo, mi amor, perdón, no sé cuánto. Ah, no, mami, yo sabía que tú no ibas a llegar. Pero uno se muere. No, Vanessa, eso fue una daga. Yo me encerré en mi cuarto a llorar. Porque si él me hubiera dicho, mamá, tú venías, cuando él me dijo, yo sabía que no ibas a llegar, yo dije, ¿qué estás haciendo como mamá? Sí. ¿Cómo lidiaste la culpa? Ellos me han ayudado mucho. Son ellos, son mis hijos. Y mi marido, una pareja excepcional que adoro y admiro profundamente, Gerardo. Mis hermanas, que son otras mamás. Mi mamá, por supuesto, mi papá, que hasta el último día me suplía y estaba allí, ¿sabes?, protegiendo a mis hijos. Tenemos una familia súper unida, muy grande y muy unida. Y me han apoyado mucho. Y mi papá siempre me decía, Cori, sigue. Así que al final lo que le pido a Dios es que el día de mañana mis hijos me perdonen los momentos que yo no he estado y que al final ellos digan, pues valió la pena, mamá, ¿no? ¿Cada cuánto los ves? Depende, varía. Por lo menos, no menos de una vez al año, bueno, salvo en la pandemia, por supuesto. Pero imagínate, una vez al año es poco, ¿no? No, a veces un poco más. Mi papá murió y eso hizo que mis hijos vinieran a veces el año. ¿Ellos no pueden venir a Venezuela? No, sí. Pero es peligroso. En Venezuela todo es peligroso. ¿Tú cómo lidias con esa seguridad? Con la mía. Con la tuya, con el riesgo, con el peligro para ti, para tus hijos, para la familia, para todo. Bueno, son muchos años, Vanessa, ¿no? Yo creo que todos los venezolanos aquí, todos,
enfrentamos permanentemente el riesgo, por un motivo u otro, ¿no? Un país que no tiene instituciones, que los cuerpos de seguridad están al servicio del régimen y no de la protección del ciudadano, y desde luego, cuando hay exposición política, han habido ataques físicos, todos estamos conscientes de eso y te lo recuerdan permanentemente. O sea, a mí me sigue la policía política, el SEBIN, me sigue el DGCIN, me trancan las carreteras. No puedes montar en avión. No. Eso es increíble. Sí. Desde hace 10 años no puedo salir del país. Desde hace ya como 7 no me puedo montar ni siquiera en un vuelo comercial doméstico, ¿no? Yo digo que yo no sé cómo se ve mi país desde el cielo, pero gran error, porque ellos se equivocan. Me han hecho vivirlo desde adentro. O sea, yo conozco cada carretera, cada curva, cada hueco en el pavimento, ¿sabes? Las areperas, las alcabalas, y la gente me conoce. Y te podrás imaginar la impresión que es cuando me paro en la alcabala, bajo el vidrio y soy yo. Entonces la gente... Mira, pero estaba viendo para la preparación de esta entrevista, no te pueden entrevistar en radio, no puedes salir en televisión, no puedes montar en avión. Tu casa está perseguida, viene uno y no le entra el celular. Es decir, es fuerte. Es muy fuerte. ¿Te acostumbraste? No te puedes acostumbrar. Yo permanentemente me recuerdo que esto no se puede normalizar. Como no se puede normalizar el dolor, como no se puede normalizar el miedo, como no se puede normalizar el hambre. No, esto no está bien. Y hay que recordarlo todos los días. Ahora, ¿tú sabes quiénes son héroes? Porque al final yo tengo esta oportunidad de hablar contigo y el mundo nos ve, presiona, eso eleva el costo político de que nos hagan más daño. Pero aquí hay millones de héroes, de heroínas en todo este país, que nadie los conoce y que ponen su casa, ponen su carrito, ponen su comercio, ponen sus ahorros, dan su vida todos los días y que cuando me ven, ¿sabes? Me lo dicen, ¿sabes? Confío en ti, no te rindas, no me abandones. Eso es lo que más me repiten, ¿no? Y es un recordatorio permanente todos los días, ¿sabes? De un compromiso que es de vida, que esto va mucho más allá de una lucha electoral o política. Eso es lo que algunos no entienden. Lo ven en la superficie. Y por eso no entienden nada de lo que está pasando en Venezuela. Que es muy profundo, calado. Yo lo repito siempre, mira, esto es una lucha ética por la verdad. Es una lucha existencial por la vida. Y es una lucha espiritual por el bien. Y la gente en la calle, en los campos, está clarísima. Las élites son las que lo entienden. ¿Por qué esta vez es diferente, María Corina? Uno mira, yo fui corresponsal de Radio Caracas Televisión hasta el 2008 cuando Chávez lo cerró. Vivía en Washington, cubrí todo lo que quieras de Venezuela, cubrí cuando ganó Chávez en el 99, todo eso siempre lo cubrí como periodista. Y los he visto a todos, vi a Capriles, vi a Ledesma, vi a Leopoldo, a todos, a Guaidó, y todos van silenciándose, todo se va apagando. Tú eres la única que queda con ese coraje que uno de verdad dice, wow, ¿por qué? Tú dices, ¿por qué esto no es lo mismo? Yo te diría, porque nosotros no somos los mismos hoy. ¿Nosotros somos quiénes? Los venezolanos. Y el régimen no es el mismo, tampoco. El régimen es peor. Pero está más débil, mucho más débil. Sí, es más burdo, más descarado, más opresivo, sin duda. Pero eso es una señal de su debilidad. Ellos recurren a la violencia porque no tienen ya otros mecanismos de imponerse. El régimen perdió toda su base social. Cuando digo toda su base social. Pero también esa capacidad de extorsión y de chantaje con la caja de comida. Si no vas a la marcha, pierdes la caja de comida. Si participas en la primaria, te quito la bombona de gas. Pierdes el bono.
Y dicho en palabras de una gocha bellísima, una madre que me agarró en Bailadores el año pasado cuando yo le decía que no había que caer en el miedo de esto y tal. Miedo. ¿Qué más me van a quitar? Me quitaron mis hijos, María Corina. ¿Qué más me van a quitar? Esto es tan poderoso que yo estaba en un pueblo de Nirgua. Termino un acto, pero así, miles de personas, que es una belleza, porque no hay transporte público, no hay gasolina, no hay medios. Y la gente se entera. Y hay gente que va caminando horas Para verte. para llegar, para encontrarnos, para abrazarnos, una cosa muy poderosa. Entonces termina esta actividad y están unas maestras ahí, una me jala, me dice, yo te tengo que contar lo que me acaba de pasar, María Corina. Cuando tal, yo me llamo Carmen. Yo estaba ahí parada esperando que tú llegaras. Y en eso me tocan así por detrás y me volteo, me dice, mi jefa de calle. La jefa de calle es una figura en la estructura del chavismo, que es la que está en cada calle vigilando. Y la que dice, a este le das la bolsa de comida, a este no le das el bono, a este lo amenazas, a este me le marcas la casa. Esta mujer se voltea y le dice, ¿y tú qué haces aquí? A la jefa de calle. Y ella le dice, mira, Carmen, yo tengo un solo hijo, tú lo sabes, está en Lima. Mi hijo se enteró esta mañana que María Corina venía para el pueblo y me dice, mamá, yo quiero que tú vayas, que la escuches. Le grabas el mensaje y me lo mandas. Y mamá, si María Corina gana la presidencia, yo regreso al pueblo. Y esta mujer le dice, Carmen, dime qué tengo que hacer. Y esto se repite en todas las calles de Venezuela. Es muy poderoso. La mamá que me dice, el padre que me dice, el abuelo, tráeme a mi hijo de vuelta a casa. ¿Qué tengo que hacer? Por eso te digo, esto no es una elección más. Y por eso ya no somos los mismos. Y por eso nosotros hemos logrado derribar todas las barreras que el sistema había construido. Porque lo primero que se propuso Chávez fue dividirnos. Que si ricos y pobres, blancos y negros, izquierda, derecha, los que estamos adentro, los que están afuera, o sea, todo. Y paradójicamente, la pobreza, la violencia y la separación de la familia nos ha unido. Y yo voy a estos eventos, bueno, yo acabo de estar hace 2 días en Mariara. Ese era el enclave del chavismo. Es más, allí surgió el Tren de Aragua. Allí es donde está sometida a la extorsión y a la mafia un pueblo donde la oposición jamás ha podido entrar ni hacer campaña ni nada. Y hiciste campaña. Me dicen, hace 2 días te estás loca. ¿Cómo vas para Mariara? No, me escribe uno, eso es suicida lo que quieren hacer tu equipo. ¿Cómo es eso? Es que nosotros, no, pero es que ahí no hay votos. Y digo, no, ahí hay gente. Yo no estoy detrás de votos. Yo estoy detrás de gente. Hay gente que está sometida, que está aterrada. Ahí es donde tengo que ir. Vanessa, no lo podías creer. Empezamos a recorrer esto, te digo, hace 2 días. Y ha empezado a salir la gente de los comercios con banderas, gritando, llorando. Todos los camioneros tocaban las cornetas. Hasta que pasamos por una escuela. Y los muchachitos chiquiticos salieron, gritaban con las maestras. Entonces yo te digo, quienes están aquí, en Caracas, no entienden. Y hacen todos estos análisis, ¿sabes? Muy iluminados, pronósticos, los escenarios, 50.000 escenarios, 10.000 variables, donde están todo lo que piensa el mundo entero. Hay una variable ausente. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La gente. Lo mejor de Geniales y Mayores. La primera mujer en creer en este proyecto Geniales y Mayores fue Piedad Bonet, una mujer escritora con una sensibilidad única y una historia de vida increíble. Se ganó el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Para el jurado, su poesía muestra una gran trayectoria sólida y orgánica con gran coherencia en su obra poética. A sus 73 años estuvo aquí en Geniales y Mayores que yo. Yo no puedo creer que hubiera sido rebelde. ¿En qué sentido? Es que mira, doy una sensación de ser aconductadísima. Y yo he sido una rebelde toda la vida.
Ahí estoy hablando de mis rebeldías. Te voy a contar una, ya vieja. A lo mejor me censuran horriblemente por esto, pero yo me casé a los 19 años. Tuve a mi hija a los 20. Terminé la universidad ya con una niñita. Empecé a trabajar inmediatamente en, colegios, universidades, etcétera. A los 10 años de matrimonio estaba desesperada. Tenía 3 niños. Tenía una chica tenía 19 años, la otra tenía 15, el otro tenía 7 y yo decidí que yo estaba muy aburrida y que yo me quería ir para alguna parte. ¿Y te fuiste? Y me fui. ¿Para dónde? Conseguí una beca y me fui para España. O sea, no era una separación, no era nada. Era una excusa genial. Niños, por favor, espérenme un poquito. Yo ya vengo a tomar aire, ¿sí? Me fui a hacer unos cursos horrorosos. ¿Cuánto tiempo? En Madrid, 6 meses. Porque no era capaz de más, tenía un niño de 7. ¿Y dejaste a los niños? Sí, claro, dejé a los niños. Bueno, mi hija mayor ya podía cuidar del chiquito, el papá siempre ha sido un buen padre, estaban los abuelos, yo me consolaba con esas cosas, pero es que yo necesitaba eso porque yo no había tenido el aire de la juventud que yo habría necesitado. Pero mírate qué valiente, ¿no? Sabes que me acuerdo de Isabel Allende. Isabel Allende se enamora, está casada, tiene sus hijos y se enamora de un cantante argentino o español y deja a los hijos tirados y se va a vivir a España detrás de él, y estando con él se da cuenta de que pues había dejado su familia, había dejado sus niños y se regresa. El marido la recoge en el aeropuerto y ella le dice: esto es un tema del que nunca más vamos a volver a hablar. Y él le dice: pues sí, porque también fue culpa mía haberte hecho tan infeliz para haber salido corriendo de esa manera. Y ella lo cuenta, se lo oí en un podcast que me fascina, el de Julia Dreyfus, que además me inspiró un poco también para este podcast. Y ella lo cuenta así: me desesperé, me enloquecí, tenía 2 hijos, era muy joven, un marido, y me fui con otro. O sea que lo tuyo no fue tan grave. No fue tan grave. pero por ejemplo, Doris Lessing también. Doris Lessing vivía por allá en Rhodesia o yo no sé dónde, en el campo. Le tocaba hacer un montón de trabajo físico. El marido era un ser humano sin sensibilidad ninguno. Ella cuenta en sus memorias, que son hermosísimas, cómo de pronto los niños eran chiquiticos y cómo habló con los 2 niñitos de 3 y 2 años que no podían entender nada. Y les dijo: niños, me estoy separando de ustedes, entiendan, no puedo hacer nada. Y se fue y no volvió nunca. Nunca volvió. No. ¿Y te arrepentiste de haberte ido? No. Lo único que me da dolor es pues que Daniel era muy chiquitín. Y como los niños a esa edad no se comunican bien, ¿no? Entonces yo llamaba de España en esas llamadas, que era ir a la cabina telefónica. Telecom. Sí. Allá pues, hola, lindo, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero todo bien? Bien, mami, bien. Entonces era muy doloroso cuando yo me acostaba a las 11 de la noche allá en como vivía, porque vivía con 2 españoles que eran unos guarros espantosos. Entonces yo era una señora de 40 años que había sido muy elegante en Bogotá y llegué a vivir como una estudiante. Pues yo pensaba en Daniel. Pensaba que se estaba bajando del bus del colegio, que lo estaba recogiendo la empleada, que a lo mejor la hermana estaba o no estaba. ¿Sí? ¿Te sentiste culpable? Mira, yo toda la vida he combatido la culpa porque me criaron en la culpabilidad. Me criaron con la idea de que yo era una niña mala, porque por eso me echaron de un colegio, sin yo entender bien qué. Por eso me mandaron a un internado. Y mi hermana era perfecta y yo era una especie de mostrico. Entonces, además me casé tan temprano, ¿sí? Entonces yo siempre pensé que yo era, pues tenía como una culpa yo. Y luego cuando tuve a mi hija, como estaba en la universidad, mi mamá me ayudaba, la cuidaba. Y ahí sí sentía mucha culpa. Porque mi mamá la cuidaba mejor que yo. Mi mamá me hacía ver que yo no hacía las cosas como debía. Digamos que el hueco del tetero era muy grande. Bueno, pero creo que todas las mamás y yo, que seguramente tendré hijas y seré igual, de alguna manera siempre lo hacen sentir a uno de que uno no está haciendo las cosas bien en cuanto a los hijos. Un poco, ¿no? Ay, pero yo a mis hijas no. ¿Jamás?
No, yo trato de que no, pero con todas las señoras que hablo, de mi edad, de la tuya, había como siempre esa sensación, tal vez porque, Sí, no, como usted no está, el no, tetero no está suficientemente así, es que te la voy a niña decir. cárguela, el no sé qué. Pero es porque había una idea de cómo teníamos que ser mamás, que era muy oprimente, muy oprimente. Entonces, yo ya cuando colapsé, porque en un momento dado colapsé, quiere decir que entré en un estado de estrés brutal. ¿Cuándo colapsaste? Me está robando todo mi tema del libro que viene, me estás quitando muchos lectores. Al contrario. Yo colapsé porque yo estaba en la Universidad de los Andes, tenía mis 2 niñas, era una trabajadora compulsiva, que es otra cosa brutal, que es como una especie de hiperresponsabilidad que me venía de esa casa. Y me dio una cosa física, es decir, empecé con unos dolores abdominales brutales, timbré donde mi médico, mi ginecólogo, y no me acuerdo de más. Cuando me desperté, estaba en una camilla y me llevaban para unas urgencias. ¿Como un burnout, tal vez? Sí, de alguna manera sí, pero a eso se le sumaba una cosa muy brutal, que era que yo no estaba siendo la escritora que había querido ser. Un poco de frustración, tal vez. O sea, que yo no lograba entre el hogar, criar niños y estar preparando clases como una loca, ser la persona que me había jurado ser. Yo había estudiado literatura, no para ser profesora, sino para ser escritora. ¿Cuántos años tenías, Piedad? En ese momento yo debía tener 30 y no había publicado ningún libro. Después de eso es que me voy para España. Después de eso Daniel nació cuando yo tenía como 32. Y al final de esa década, cuando ya estaba asfixiada, pero ya había publicado un libro de poemas, es cuando me voy. Bueno, pero regreso y sigo siendo una mujer relativamente normal. Mi rebeldía la he encauzado a través de los libros. Menos mal, de la mejor manera. Sí. Y mira ahora en qué ha cambiado esa condición de la mujer, ahora que lo ves a través de la literatura, de la poesía. ¿En qué ha cambiado? Porque yo también me pasa igual, trabajo como loca, tengo 2 hijas, a veces quiero empacar las maletas e irme. Siempre hay una frustración, siempre hay una ansiedad, ¿no? Un poco a las mujeres nos ha tocado duro. Sí, nos ha tocado muy duro. Nos ha tocado duro porque nunca dejamos de ser mamás. Pero claro, a mí me tocó más duro y a mi mamá ni se diga y a mi abuela pues ni se cuente, ¿eh? Que es lo que trato de mostrar en esa última novela mía, que es qué hacer con estos pedazos. De eso te quería preguntar, porque qué hacer con estos pedazos termina siendo pues un retrato de una mujer amargadísima, aburridísima en un matrimonio, desesperada también. ¿Tiene algo autobiográfico? Mira, no es amargadísima. Sí hay cosas autobiográficas ahí, pero que tienen que ver más bien con otras cosas mías, como por ejemplo la tristeza de los padres, porque yo estaba en pandemia mientras estaba escribiendo ese libro. Entonces, mis papás, como te digo, están viejísimos, les dio el COVID por allá y no podíamos ir a verlos, se lo pegaron las enfermeras. Bueno, entonces, esa relación con la vejez. La relación mía con mi propia vejez que empieza, o que empezó hace rato, ¿no? Pero pues es que yo no la reconozco. ¿Sí? No creas, el cuerpo, el horror de la pandemia. Es que yo era una mujer mayor de 60 años, con comorbilidad, porque tengo hipertensión, y no llegaban las vacunas aquí, y no podíamos salir ni a Carulla. Sí. ¿Cierto? Entonces, eso fue muy duro. Entonces, estaba trabajando ahí sobre eso. Si hay algo de mis empleadas del servicio puestas ahí, de la relación intrafamiliar también, pequeñas fricciones que uno siempre tiene con los hermanos. Con el marido, es que la imagen que tengo yo de ella es... Bueno, y con el marido. Sí, porque de lo que me interesó hablar es de una cosa que se reconoce muy poco, que es ese micromaltrato que en la convivencia de la pandemia
se exacerbó mucho en las parejas. Y entonces yo oía por todos los lados esto, y de todas maneras, pues yo misma he sufrido cosas que parecen pequeñas, ¿sí? Pero que van creando en uno como unos pequeños resentimientos. Ayúdame a describir el micromaltrato. Bueno, es que el micromaltrato tiene tantas facetas, pero puede ir desde el silencio. Sí, que no le hablen a uno todo un fin de semana. Por ejemplo, pero puede ser hasta por distracción. Pero yo he oído tuve una amiga que se fue a pasar unos meses con el marido fuera de Colombia. Y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que no me oye nada. Y es que no es que no oiga físicamente. Es que no le interesa. Es que está en la superficie, está en otra cosa. Tú puedes decir, tengo hoy un dolor de cabeza, y el otro, nada. De pronto que te alcen la voz por alguna cosa, es un micromaltrato, pero también ciertos asedios. Ahí yo pongo un asedio del cual yo fui víctima, voy a confesarlo por primera vez, y era mi marido preguntándome con quién chateo. ¿Y tú con quién estás chateando? Solo porque son las 6:30 de la mañana y el otro está intrigado de por qué estoy chateando. ¿Sí? Piedad, ¿y alguna vez te separaste? Pues yo me separé cuando me fui en ese momento, y después me tomé una pequeña pausa, otra pequeña pausa, de otros meses también, porque cada tanto me da asfixia. ¿Y todavía te da asfixia o ya no? Pues es que no sé cuándo será la próxima asfixia, pero hace mucho que ya no, porque cuando tomé esa segunda vacaciones, digámoslo, que me fui pues para otro apartamento, estaba cambiando también un poquito de vida, porque estaba ya entregada a las novelas, a escribir, pero no, mira que mis pausas no son para dedicarme a la rumba, ni para dedicarme a los amigos, ni nada. A escribir. Sino, sí, como para concentrarme y dejar de tener demandas, digámoslo así. Pero no han sido separaciones como formales, sino fugas. ¿Cómo sobrevivió la pareja a ese dolor tan fuerte de la muerte de Daniel? Yo creo que nos unió mucho. ¿Sí? Sí, porque mi marido fue un gran padre de Daniel. Daniel lo demandaba a unas horas rarísimas, de pronto se podía levantar a las 2 de la mañana a decir, papá, necesito preguntarte, porque qué tal que yo estudie más bien no sé qué, ¿sí? Y él estaba siempre dispuesto. Él fue una ayuda para mí, o sea, compartimos enormemente esa enfermedad. Y eso ya nos unió muchísimo. Y pues la muerte puede separar, ¿no? Claro, te lo pregunto por eso, porque he oído y leído muchas historias de parejas cuyos dolores profundos no, es que te digo, porque aquí no había ni la más mínima culpa, ni de un lado ni de otro. No nos pudimos hacer reproches. ¿Sí? Entonces, no, yo creo que yo ya no voy a intentar. La próxima fuga será la muerte. Piedad, ¿tú estás convencida de que Daniel le despierta la esquizofrenia la medicina que toma para el acné? Mira, no, tan formulado así, no. Yo creo que Daniel tenía una predisposición genética que disparó el Roacutan. Es que cuando yo leí por primera vez lo del Roacutan, primero fue la intuición, porque es que yo vi que él empezó a tomarse el Roacutan y empezó a encerrarse y a tener depresión. Cuando Daniel murió, para hacer una columna del Espectador, yo me metí, hice la investigación y me di cuenta que todo lo que no se decía cuando le empezaron a dar el Roacutan, se decía ahora abiertamente, porque había montones de demandas de padres, de muchachos con depresión, con intentos de suicidio, ¿sí? Y con ataques psicóticos. Entonces, no es que todo el que tome Roacutan
No, pero sí tiene una predisposición. Sí, tiene una predisposición. Me dirán que como los medicamentos, ¿no? Que pueden causar eso. Pero lo que pasa es que a mí, la persona que le formuló eso, la dermatóloga, a Daniel, nunca nos habló de enfermedad mental. ¿Quién sabe qué decisión habríamos tomado si ella nos dice hay la posibilidad de ataques psicóticos, depresión e intento de suicidio, que son las 3 cosas que sí aparecen claramente hoy. Con el tiempo. Sí. Claro. Ahora, tú conociste esa línea delgada entre la locura y la cordura. La conociste, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo es? Mira, pues claro, alrededor de la locura hay toda una mitología, comenzando por ahí, ¿no? Pero también como un sobrecogimiento, ¿no? Porque la enajenación es una cosa muy difícil de aceptar. Como que una lógica que choca con otra lógica, ¿no? Pues digamos que yo siempre pensé que yo que iba a terminar en locura. Porque la ansiedad te hace pensar que estás en un borde de algo, ¿no? O del suicidio mismo. Pero bueno, pues no, fue mi hijo. Y digamos que, ¿cómo constataba yo eso? La primera vez, cuando llegó de los Estados Unidos, que se había tomado una pausa, y vi que su mirada era hacia adentro. Nunca había visto eso. Sí, es una mirada que inmediatamente reconoces como que no es como los de los demás seres humanos, ¿no? Eso fue muy doloroso y muy impactante, ¿no? Luego, cuando estábamos en el avión, que cuento en el libro, le habían suspendido la medicación y él empieza a decir, tú no eres mi mamá. O sea, a tener un ataque de paranoia. Tú no eres mi mamá. Además, las imágenes de la televisión, de la pantalla, le parecía que lo iban a herir a él, ¿no? Pues eso fue, digamos, lo peor que me pasó. Sí. Pero realmente es que como Daniel si tuvo 3 episodios psicóticos, no tuvo más en 10 años. Era un muchacho con un control tremendo de la cotidianidad. Y siempre fue a la universidad, siempre se graduó, no perdió ningún semestre. Trabajó, ¿sí? Estaba en Colombia. Sí. Entonces, son las personas que tienen enfermedad mental, pero son funcionales, que llevan como el terror adentro, porque sé que oía voces. Porque la primera vez que se intentó suicidar, yo le dije, ¿pero qué pasó? Y me dijo, yo oí que tú me decías, mátate, mátate. Eso quiere decir que su cerebro está buscando, digamos, que alguien autorizado le dé la vía, ¿no? Por eso me oyó a mí. Entonces, bueno, eso de la locura es una cosa muy, yo diría, conmovedora. Y tú que viviste eso, que tuviste psicóloga pequeñita, que has tenido ataques de pánico, que te da ansiedad y te daban ganas de vomitar, ¿en algún momento has sentido miedo de la locura propia? Ya no. Sentí toda la vida hasta los 30 y pico de años. A los 30 y pico de años me salvaron varias cosas. Me salvó el yoga. Me salvó la terapia psicológica. Nunca he tomado droga psiquiátrica porque no la he necesitado. Y la escritura. Entonces, todo eso me ayudó a recuperarme como yo soy. Y llevo 30 años sin nada de eso. O más. Sí, o 40. Entonces ya no tengo miedo. Me dan miedo cositas como el ataque de pánico. ¿Te volvieron a dar ataques de pánico? No, pero tengo un tinnitus brutal. Cuando me despierto por la noche es como si estuviera dentro del mar. Se oyen muy fuerte los pitos esos del tinnitus y ha intentado darme como un ataque de ansiedad, ¿sí?
pero ya tengo mis mecanismos, sé cómo respirar, me tranquilizo pensando que al día siguiente, con el curso del día, yo no voy a sentir en la misma magnitud de esas cosas, pero no descarto que la vejez traiga cosas, la vejez propiamente dicha, pues, digamos después de los 80. Tú parecías siempre saber que Daniel iba a morir, ¿no? Yo sabía que su vida iba a ser corta. ¿Por qué? No exactamente por el suicidio, sino porque esos medicamentos son destructivos. O sea, yo tuve un primo con esquizofrenia, primo mío, con infinito más deterioro que Daniel, muchísimo, y mucho mayor que Daniel, digamos, ¿no? Pero vi en su cuerpo los efectos de la medicación. La lentitud, la gordura, el sueño, ¿sí? Y eso era lo que más me dolía, digamos, que a Daniel le pudiera pasar. Entonces, nos dimos, el papá y yo, a la tarea de hacerle todo más fácil, porque sabíamos que no iba a durar mucho. Y entonces, bueno, le dimos un carro para que fuera a la universidad, le compramos un apartamento para que no tuviera miedo de la pobreza, para que lo pudiera alquilar o pudiera vivir ahí. Le dimos el tratamiento psiquiátrico hasta donde pudimos, ¿no? O sea, toda la vida realmente, ¿sí? Y entonces que se quería ir a un viaje y yo inmediatamente le decía sí. Hay que decir que él hizo todo el trabajo de ingreso a las universidades gringas solo. Berraco uno pasar. Sí. ¿No? Pasó en 4. Imagínate. Y le iban llegando las cartas de aceptación. Lo que fue muy difícil es tomar la decisión de para dónde se iba. Porque él quería irse para Chicago. Pero no teníamos a quien lo acompañara. Entonces por eso presionamos para que fuera la Universidad de Columbia, para que su hermana lo pudiera ver y acompañar. Pero qué suerte uno vivir sus últimos años en Nueva York. Pues él amaba Nueva York y estaba ubicado en un sitio muy maravilloso que consiguió misteriosamente o milagrosamente, porque era con 2 estudiantes chilenos, nada del MoMA y del parque. Y del parque. Sí. Lo que pasa es que fue tanta la presión que sintió, porque a Daniel se le desencadenaba la enfermedad con el estrés, que es una cosa que no han comprendido aquí en los colegios, en las universidades. Entonces, el estrés de Columbia era de tal magnitud que me hizo replantearme a mí toda esa cosa de el éxito a ese precio. O sea, cuando llegó le tocó en la primera semana leer 6 libros. ¿Quién lee 6 libros en una semana? Pero así son las universidades gringas. A mí me pasó igual en Georgetown y era 6 libros de una materia que se llamaba Political Economy, que no me interesa para nada ya, o sí me interesó en su momento. Esa era una materia, veía 6. Y era así, una exigencia muy, muy dura, la verdad. Sí, yo digo, pero ¿la vida es eso? No. ¿En qué momento se nos volvió eso? O trabajar 24 horas. Me gustan tus reflexiones, Piedad. Bueno, ¿Cómo se llama el nuevo libro? ¿Podemos decir, no? No, es que no tiene nombre todavía. Lo voy a estar esperando con mucha ansiedad. Creo que en abril. Allá, Feria del Libro. Pues lo que pasa es que estoy a marchas forzadas porque ellos quieren que salga para esa fecha. Vamos a ver si lo logro. ¿Y estás escribiendo juiciosa? Es que yo soy juiciosísima. Es que yo no hago otra cosa. Yo tengo 2 columnas, una en El Espectador y otra en el ABC de Madrid, y eso me lleva mucho tiempo. Sí. Una columna me puede llevar hasta 6-7 horas. Entre que leo, me documento, me aseguro que todo está bien, la escribo, la mando a un lector, amigo, ¿sí? Esa persona me dice si le parece bien, ¿no? Entonces yo tengo además que hacer otras cosas también, como todos los seres humanos, ¿no? Ir a la dentistería, por ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hoy me voy a sentar mínimo 5 horas. ¿Cuántas horas escribes al día?
A veces escribo, digamos, cuando menos escribo 3 horas. Wow. Cuando más escribo puedo escribir 6 horas y a veces 6 horas son 2 páginas. Qué alegría tenerte, Piedad. Me Bueno, quedo con un poema tuyo que me pareció precioso, que está en la página 138 del libro Edición Nueva, que es este. Por orgullo, por rabia, por miedo, por falta de fe en sí mismo, por valentía, por vergüenza, por cortesía con los demás, por enajenamiento, por desesperanza, por desencanto, por odio a sus propias elecciones, por frustración, por amor a la pintura, por odio a la pintura, por dignidad, por terror al fracaso, porque como dice Salman Rushdie, la vida debe vivirse hasta que no pueda vivirse más. Qué belleza. Muchas gracias. Y qué belleza tú. Gracias por contarme tu historia y por abrir tu corazón. Por contártela todas y ahorraron el libro que viene. No, al contrario, lo vamos a leer con profunda ansiedad. Ok. Los libros no son lo que uno cuenta, sino cómo lo cuenta. Gracias a ti. Además, este libro, de verdad, lo que no tiene nombre, pues es un homenaje muy grande a la vida, a tu hijo, a todo. Bueno, nada, pues muchas gracias, porque yo sí quiero que mucha gente tenga ese libro en sus manos y vea esa obra tan hermosa. Gracias, Piedad. A ti. Regresamos en breve. Esto es Lo mejor de Geniales y Mayores que yo, versión 2025. Uno de los mejores capítulos de nuestra primera temporada de Geniales y Mayores que yo fue María Lucía Fernández, esa mujer que llevamos viendo por años en la televisión colombiana, que nos ha acompañado durante muchas noches en el noticiero estelar de Noticias Caracol, una mujer muy reservada con lo que es su vida privada. Ella es maravillosa, muchos la hemos sentido cercana porque la vemos todos los días, pero no conocemos mucho de su vida personal y aquí en Geniales y Mayores que yo nos contó sus secretos que llevaba muy guardados en lo profundo de su corazón. Aquí nuestra conversación con Malú. Lo mejor de Geniales y Mayores. Malú, si uno se vuelve al pasado, usted se separó con un bebé de 1 mes de nacida. Uy, sí, muy chiquito. De nacido. Muy ¿1 chiquito, bebé de brazos, de tetero todavía, y tomé la decisión. ¿Y por qué? Porque no estaba funcionando el matrimonio, Vanessa, y porque, digamos, evité llegar ya como a otras dimensiones como de depresión o de odio o inclusive de maltrato, no físico, pero sí maltrato verbal o emocional. Entonces, antes de llegar a esa etapa de algo que se venía a venir, era mejor tomar la decisión. Pero fuerte, porque es Muy que uno chiquito, con un bebé recién nacido. muy chiquito, claro. Yo creo que por eso pasamos muchas mujeres y sí, pues sí, me tocó a mí y me tocó vivirlo a mí y así lo asumí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues es muy duro, Vanessa, porque porque esta sociedad está armada y está montada de una manera en que si tú estás casada y tienes un lazo, pues el señor o el papá asume lo que le corresponde y la señora asume también lo que le corresponde. Pero cuando estas figuras paternas se ausentan también de otros obligaciones y otros deberes. Económicos. Que son económicos, porque el deber emocional es muy importante, claro, pero es que el deber económico también es de los dos. Claro. Y aquí hay un rollo también, Vanessa, y es en las mujeres ejecutivas que comienzan seguramente a ganar económicamente más que el hombre. Y eso sí es un motivo no necesariamente de ruptura hoy en día, pero sí es un momento y es muy difícil. ¿O se le pasó? Claro, porque empieza uno, digamos, a hacer un recorrido profesional y a devengar económicamente más de lo que el otro devenga económicamente
y a tener más compromisos profesionales de lo que el otro tiene y a tener un poco más de visibilidad, porque ese es nuestro oficio, Vanessa. Nosotros trabajamos mucho, pero tenemos más visibilidad que otras profesiones y que otros trabajos, y esto sí es motivo, digamos, muy difícil de superar para hombres que vienen también de cortes y de familias que en esa época, no digamos machistas, pero eran otras familias, ¿no? Donde el hombre aparece en la fotografía con la cabeza superior y la mujer mirando hacia arriba, ¿no? Esa era la fotografía sale en el Malú. cine, en la televisión y en la vida real. Esa era la foto de hace muchos años. Claro, y sale usted con semejante carrera. Mirándolo, no, exacto. Antes uno era la esposa de ella, ahora era el esposo de él. Claro. Y esas figuras, digamos, eso no es fácil, eso no es fácil. Y económicamente, pues, empecé a asumir económicamente la responsabilidad de los hijos con muy poca ayuda. Hice un proceso, digamos, no porque me faltara económicamente, sino por dignidad y porque este ejercicio lo tienen que hacer las mujeres en Colombia. Si el papá no responde económicamente lo que debe hacer por los hijos, aquí hay unos espacios y hay unas denuncias penales por inasistencia familiar que en Colombia funcionan. Claro que sí, penalmente. No puede ser. Sí, y muy difícil, muy difícil. Pues claro, porque para uno los separado, niños, con hijo chiquito, denunciando y para al papá. los niños y todo, digamos, este es un proceso, pero eso, Vanessa, aprendí que eso hay que hacerlo. Eso hace parte ya años luz, ya mis hijos están grandes, no viven conmigo, pero es un ejercicio que uno tiene que hacer, porque la ley en ese sentido tiene que funcionar. Si no quiere pagar porque no quiere, que es dolo, la ley y el sistema judicial en Colombia obliga a los hombres o en otros casos a las mujeres a que tienen que responder emocionalmente y económicamente por sus hijos. Malú, ¿de dónde salió con ese coraje? Porque usted es una mujer corajuda, con una personalidad fuerte. Yo creo que de la familia, Vanessa, y del recorrido, digamos, digamos, no, la vida, digamos, no fue fácil, tampoco fue difícil. Pero yo creo que la enfermedad de mi mamá cuando ella estaba en la universidad, que murió de cáncer, tomar la decisión de dejarla ir en una época donde eso no se hacía. ¿Ella tenía cáncer de qué? Ella tenía cáncer de estómago. Ella tuvo un cáncer de estómago muy doloroso y mi papá 5 años después también muere. También entonces, de cáncer, pero el del papá era en cáncer de pulmón, porque era fumador, era un fumador impresionante. Entonces, digamos, como ese escenario de perder a la mamá en una época universitaria donde estás terminando, pues, como de definir, donde éramos muy de familia, muy de casa, a pesar de yo venía de una familia de una separación también, cuando eso tampoco se usaba en el colegio. Yo estaba chiquita cuando mi papá y mi mamá deciden separarse. Eso te hace a ti distinta. Claro. Y te hace, digamos, pues más responsable. Tenía 2 hermanos menores que yo. Mi mamá muere, queda mi papá. Yo creo que eso le enseña a uno a tener, sí, como a tener más fuerza para salir adelante. Sí, la vida le va dando a uno. Pero coraje. Claro, con esos garrotazos, sí, perder, mira. El normal de la vida, Vanessa, es que uno pierda a su papá y a su mamá. O sea, por eso es tan difícil cuando hay mujeres o familias que pierden a sus hijos, como Piedad Bonet, claro, lo que no tiene nombre, que eso no sabe. Pero lo normal es eso. Lo que no es normal es que esté uno todavía muy chiquito, ¿no? Como claro. Muy joven, ¿no? Uno todavía necesita en ciertos procesos de la vida a sus papás. Perderlos tan jóvenes con hermanos chiquitos donde tú ya no eres la hija sino eres la hermana mayor que tienes que ayudar y tienes que sacar adelante a tus 2 hermanos menores, pues eso te hace ser diferente, más madura y más corajuda. Malú, y luego entra el periodismo, que entonces ya entendiéndolo, pues claro, con ese coraje, ¿cómo no va a ser uno periodista? Porque para ser periodista sí que se necesita coraje, ¿no? Y muchas cosas, Vanessa, hace poco me preguntaban, o sea, ¿qué es ser periodista? Y yo hice una reflexión y creo que es eso. Uno, para ser periodista hay que ser sensible. Y la sensibilidad, Vanessa, no se lo da la vida fácil, se la da la vida difícil. Y uno creo que cuando uno se educa con un poquito de hambre, un poquito de frío y con algunas falencias,
creo que eso lo hace a uno distinto y lo hace más sensible. Y en el periodismo la sensibilidad, Vanessa, es absolutamente esencial. Escuchar, ser sensible, tener empatía con las demás personas para ser un buen periodista. Y yo creo que eso, la formación en la vida, la carrera, las cosas que pasaron, la forma como las superamos, hace que uno tenga una personalidad tal vez un poco distinto, como todos en la vida. Todos tenemos vidas distintas, unos más fácil, otros más difícil. Usted es una mujer muy bella y siempre lo ha sido. ¿La belleza le ha abierto o le ha cerrado puertas? No, me abrió puertas, claro, Vanessa. Sí, esta es una sociedad todavía donde hoy todavía se le rinde culto a la belleza. ¿Y usted sabe que es bonita? Sí. Claro. Pero creo, Vanessa, que sí, tal vez hace muchos años era como una belleza normal. Sí, sí, la verdad sí. Pero creo hoy que la madurez me ha puesto más bonita. Yo, más interesante, Vanessa. Yo creo que las mujeres después de los 50 años, hay una cosa, Vanessa, y es que antes, después de los 50 años, era como la cucha, ¿no? La cucha. Y uno veía a una señora de 50 años y uno decía, uy, no, esta señora pues ya casi se va a morir. Como alguna vez me lo dijo una niña, me dijo, ¿cuántos años tienes tú? Y le dije, más de 50, ¿por qué? Y me dijo, ¿tú eres consciente que ya casi te vas a morir? Dije, bueno, yo leyéndome a los existencialistas en la vida y me encontré con una niña de 4 años, pero hoy, Vanessa, creo que la mirada ha cambiado un poco y la gente mira de manera diferente, sobre todo a las mujeres que llevamos como el peso de que hay que estar arregladas, hay que estar bien. Ya no, eso ha cambiado, cosa positiva. Y creo, Vanessa, que el oficio, no solamente de ser periodista, sino de ser presentadora, con más de 50 años, muchos más. O sea, exactamente 57 años. ¿Usted tiene 57 años? Tengo 57 años. Y que esté... 57, Malu, yo pensé que tenía como 54. No, 57 años y no me quito los años. Yo creo que esto de estar delante de la pantalla con esta edad, que la gente me ha visto envejecer al aire, Vanessa, no me he hecho absolutamente nada en la cara. Yo creo primero que le estoy alargando la vida profesional a las mujeres que vienen para estar delante de pantalla y que la gente aprenda a mirar a una mujer después de los 50 años en su estado normal, sin hacerse absolutamente nada. Yo creo que eso es importante, ¿o no, Vanessa? No, me parece clave. Eso suma para las mujeres, Malu, ¿o no? Yo sé que usted nada un montón. Claro, ¿qué más hace? Nada, yo soy muy nadadora. Caminadora. Desde chiquita, y de hecho pertenecía a un equipo de natación y competía y estuve en los nacionales, en Ibagué, y era una dura nadando pecho y seguí nadando toda la vida, pero nado de manera profesional. Y hago una cosa que descubrí, Vanessa, en pandemia, y es que me conecté con la montaña. En pandemia comencé a subir una montaña cerquita que había en mi casa, luego descubrí un grupo de montañistas, de gente que camina, y desde hace más de 4, casi 5 años estoy haciendo senderismo, estoy haciendo montañismo, y sagradamente subo 2 veces a la semana y me hago en una caminata 15 kilómetros, 6 horas, hago chingaza, que me fascina. Y los páramos de esta cordillera oriental que tenemos nosotros, que son todos los páramos cercanos a Bogotá, que son de Cundinamarca, me los conozco todos, me los he caminado y vuelvo y lo repito. Hago caminatas. Y eso yo creo que más que rejuvenecer, porque a mí no me interesa rejuvenecer, ni envejecer con dignidad, que me parece una frase de cajón chimbísima. No, eso no. Pero sí, digamos, conectarse, respirar aire puro, tener el estado físico, y uno tiene que hacer las cosas, Vanessa, cuando las puede hacer. Si ahora todavía se puede caminar, hay que caminar. Si todavía puedo caminar, perfecta, subir montaña, bajar, hacerme 15 kilómetros, caminar durante 8 horas, pues lo estoy haciendo. El día que no pueda, no lo hago, Vanessa. Me gusta ahondar un poco en el peso de la belleza, porque me parece que lo tiene clarísimo para qué sirve la belleza, por qué hay que verse bien. Digamos, yo también creo que es una profesión, las mujeres que estamos tan expuestas, pues nos toca vernos bien, ¿no? Yo no puedo salir con un rulo en la cabeza. Claro que no. ¿Qué tan vanidosa es? Muy poco, Vanessa, muy poco. Yo casi ni me miro en el espejo. Me toca por el oficio salir arreglada, y creo que ha sido siempre como la firma,
¿no? Estar siempre Bien. sin mucha cosa, pero siempre bien peinada, bien arreglada. Y he tenido la fortuna, Vanessa, y es que he tenido tres grandes maquilladores en mi vida, solo 3. Primero Víctor Abril, después La Polilla, que la conocemos como La Polilla, y ahora Estelita. He tenido 3 muy buenas maquilladoras, primero que me quieren, me conocen y me dejan perfecta al aire. Ellas saben hacer su trabajo, confío en su trabajo y no me vuelvo a mirar en el espejo. No soy vanidosa. Después de ese primer matrimonio del que hablábamos ahora, usted conoce un hombre mayor que usted, muy exitoso, que fue además presidente de esta casa editorial de Caracol Radio, y fue la razón por la cual tuvo que dejar de hacer radio también aquí en Caracol, pues porque el marido se volvió el presidente de la empresa. Sí, hartísimo. ¿Eso cómo fue? ¿Por qué le toca a uno renunciar y no al otro? No, digamos, lo logré conciliar durante un buen tiempo, pero sí, hartísimo, pues el presidente, o sea, la señora del presidente, sí, qué pereza, entró la señora del presidente y ya sale. Sí, pero bueno. Pero va a regañar a uno. Sí, exacto. No es una situación cómoda. Pero pues, ¿qué hacemos, Vanessa? Lo conocí en un momento en que ya estaba separada. Él también estaba separado, nos conocimos en un momento de la vida, creo que era el momento indicado y nos casamos y yo creo que llevamos ya 25 años. 25 años. Sí, 25, 24 años. Y ya. es un amor que comenzó obviamente pues en un agite periodístico distinto, pero que se ha ido madurando con los años porque además él es mayor que usted, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese amor de madurez? ¿En qué cambia? Mira, Vanessa, ¿O es que usted siempre ha tenido esa alma viejita que le conoce? Pero toda la vida, yo nunca, sí, pero toda la vida, por eso me casé con una persona mayor que yo, pero nosotros desde el principio, Vanessa, él de una separación, yo también de una separación no fácil, fue la separación, yo creo que yo tuve una política y era hacerme la vida fácil y feliz, y somos absolutamente felices. Me gusta esa frase. Hacernos la vida fácil. Hacernos la vida fácil fue como la política y eso uno lo debe tener en cuenta siempre, Vanessa, hacerse la vida fácil con su pareja. Nos conocimos con hijos, yo con 2, él con 2, hijos además maravillosos que se la llevaron muy bien porque ese tema tampoco es fácil cuando entra a un matrimonio otra pareja. Los tuyos, los míos, los nuestros. Pero los nuestros no, porque pues obviamente no, qué pereza, ya era suficiente. Ya son grandes y ahora estamos en otra etapa de la vida. Convivimos con 4 pelados, ¿no? Unos muy chiquitos, otros mayores, todos fueron adolescentes, todos crecieron con sus dramas, con sus cosas, todo. ¿Cómo les fue? Estudiaron muy bien. Muy bien, Ricardo es una persona muy cerebral, muy tranquila, yo soy más emocional y hoy estamos en una etapa perfecta de la vida, Vanessa, y es que ya estamos solos, sin hijos, ya todos están organizados, unos están por fuera, los otros están ya organizados con pareja, los otros ya son profesionales, ya están grandes, todos viven independientemente y qué delicia, Vanessa, la persona que yo vi hace muchos años, hace 24, 23 años, que lo vi y eran con hijos y teníamos otras dinámicas, ¿no? Él también su trabajo. Hoy volvernos a ver y decir, ay, qué delicia que estamos juntos. Qué delicia estar solos, juntos. Qué delicia compartir los fines de semana juntos. Qué delicia ir a cine juntos. Nos gustan las mismas cosas. Y eso es muy importante, Vanessa. Cuando uno mira a la pareja, uno se tiene que hacer esa pregunta. Cuando estemos los dos solos y cambie la dinámica del trabajo y de los hijos, ¿rico estar con él? Esa pregunta es muy importante. Yo desde que lo vi dije, qué delicia, hoy estamos solos, estamos juntos y estamos felices. Hay un tema que a usted le inquieta, que lo sé, que es la literatura, la religión, la filosofía. Sí. No, estos cursos todos profundos. No, pero claro, me hice un curso profundo de religiones comparadas, traté de hacer literatura, pero en esa época no era tan fácil en la universidad porque eran 2 carreras distintas. No es como hoy hago doble titulación, no, en la época mía no era tan fácil. Me encanta la literatura. Me encanta la religión, la historia de la religión. Pero es atea. Yo agnóstica, ¿o es qué? No soy creyente, Vanessa. ¿Usted no cree en nada? Me encantan las religiones, pero no creo en nada.
Porque no creo en la institución, no creo en la institución, por supuesto. No me gusta ninguna de las instituciones religiosas y menos, o sea, con el tema de la mujer. Creo que las pirámides en las religiones son absolutamente machistas y discriminatorias con la mujer, con todas las religiones. Me encanta la historia. Y fíjate que uno de los temas que más me apasiona es el de la religión. A mí me encanta la historia de la religión. ¿Por qué? Me encanta porque me encanta, digamos, conocer cómo llega la religión, cómo transforma al hombre, cómo irrumpen las sociedades, cómo se mata también en nombre de la religión, cómo se destruye culturas en nombre de la religión, cómo la religión también crea una edad de la penumbra donde se discrimina, cómo la religión discrimina. Usted es católico, no, usted es judío, no, cómo la religión discrimina también y cómo hace grandes cosas. La historia del arte, no, sí, está basada, exacto, las grandes construcciones, las grandes edificaciones se hicieron por creencias religiosas, ¿no? De los antepasados. Me encanta, ¿no? Ese tema me apasiona. ¿Por qué comenzó estudiando optometría? Ay, sí, comencé porque quería estudiar medicina. Yo quería estudiar medicina porque en el colegio resolvieron que era muy buena en las áreas, ¿no? De ciencias, química, física, bueno. Entonces resulta que en esa época en el colegio te hacían a ti unos exámenes y te decían, yo creo que ahora también se hace. Más o menos sirve para Más o menos le gusta esto, más o menos haga esto y resolvieron que lo mío era medicina. Y yo estaba o entre medicina o biología. Biología me fascinaba y yo quería ser bióloga, pero entonces en la casa no, hay que tener una hija médica. Entonces hice mi examen de medicina y obviamente no pasé porque eran 40 cupos para 4,000 personas que nos presentábamos. Entonces dije, bueno, voy a hacer optometría. ¿Qué pasé? Me encantaba la oftalmología y dije, hago un semestre de optometría, vuelvo y me presento a medicina, estudio medicina y me especializo en oftalmología. Y resulta que en ese tránsito conocí otras personas, empecé como a ver qué carrera tan aburrida y no, esto de la física, el ojo, la medicina buenísima, durísima, pero tampoco me veía en un consultorio y resolví estudiar comunicación. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estudiar optometría? Un semestre. No, pues me fue muy bien además. Y era buenísima. Pues claro, usted es buenísima en todo lo que la pongan a hacer. Pero me fascinó y me pareció espectacular y tuve unos compañeros absolutamente espectaculares en la Universidad de La Salle y me encarreté muchísimo con la carrera, pero dije, no, esto no es lo mío. Y ahí se pasa a comunicación. Y me paso a comunicación, exactamente. Que comunicación en esa época, no sé si todavía, yo también estudié comunicación, era la carrera de las reinas. No, tocaba hacer la bonita, ¿usted qué estudia? Pues comunicación. No sé si todavía, ojalá que no, pero yo también estudié comunicación. Claro, no, y éramos más mujeres que hombres. Sí, éramos muchas más mujeres que hombres y estudié comunicación y en la mitad de la carrera estaba periodismo, publicidad, relaciones públicas y periodismo. Y había una organizacional y había otra carrera que se llamaba desarrollo, que eran los investigadores. Entonces yo resolví hacer desarrollo, pero desarrollo fracasó en esa época porque éramos solamente 3 gatos los únicos que nos inscribimos a ese énfasis. Entonces migró desarrollo a televisión. Eso era Javeriana. En la Universidad Javeriana. Entonces yo terminé haciendo el énfasis en televisión. Y el sueño mío, Vanessa, mire cómo le cambia a uno la vida, era hacer televisión infantil. Y de hecho, mi tesis, que fue una muy buena tesis, era sobre televisión infantil, que la tesis se llamaba La televisión infantil en Colombia. 3 pasos atrás, 2 adelante. Total. Esa fue la tesis. Y soñé con hacer televisión infantil, porque en esa época lo único que se veía era pues muy poca televisión infantil hecha en Colombia, muchos enlatados. Y yo decía, bueno, con este talento tenemos empresas maravillosas, ¿por qué no hacemos un buen producto de televisión infantil? Entro yo a GES, golpeo la puerta y digo,
Acabo de terminar comunicación social, hice mi tesis sobre televisión infantil y quiero hacerles una propuesta de televisión infantil. No, gordita, vas para Panorama. Julio Sánchez Cristo me recibe y me dice, sí, ¿tú quieres hacer televisión? Le dije, sueño con hacer televisión y tengo unas propuestas. Me dijo, te espero el lunes en Irravisión y terminé en Panorama. Claro, muy infantil. Muy infantil. Y así comienza mi carrera en televisión. En Panorama. En Panorama con Julio Sánchez Cristo. Bueno, ¿y cómo le ha ido con los hombres en la prensa, en los medios de comunicación? Porque yo veo, decir, a mí, cada vez que me dicen, no, que es que el periodismo y que las carreras, yo honestamente creo que si hay una carrera donde las mujeres hemos podido hacer un gran espacio, pues es en el periodismo. Uno ve a las Marías, que fueron directoras de medios. Isabel fue jefe. Hoy en día usted yo soy directora de un programa, ve mujeres que dirigen cosas, usted lleva un montón de años al aire. Es decir, yo digo, bueno, entiendo que hay un mundo en el que las mujeres tal vez no tenemos tanto espacio, pero me parece que en el periodismo sí. ¿Está de acuerdo? Pero total. Y las mujeres nos abrimos camino y fuera de eso me fue muy bien también y me fue muy bien con los jefes hombres y con las jefes mujeres. Es que, a ver, tuve primero un jefe como Julio Sánchez Cristo, que fue, digamos, mi entrada a la televisión, y de Julio, semejante monstruo en Panorama, donde todo es posible, donde todo hay que hacerlo, las entrevistas hay que lograrlas, porque yo no solamente presentaba Panorama, yo hacía parte de la plantilla de periodistas y tenía que hacer notas para Panorama. Y de ahí salto con dos jefes mujeres, que eran María Isabel Rueda y María Elvira Samper, ¿no? Y con unas periodistas de primer nivel que tenía esa plantilla de QAP. Entonces ahí dije, es que sí se puede hacer, y ellas creo que de las primeras que abrieron, digamos, como ese camino, esa ruta con Margarita Vidal, abrieron esa ruta de las mujeres periodistas, pero ya a nivel directivo. Y después paso a 730 Caracol con una gran periodista en su momento, una de las grandes periodistas de este país, y después una gran directora y una mujer absolutamente inteligente que fue Daisy Cañón. Claro. Entonces, digamos que yo siempre tuve contacto con mujeres que eran el referente. Bueno, ¿qué tal Judith Sarmiento cuando estuve en radio? Gloria Congote. Sí. Gloria Congote, este monstruo, digamos, de la investigación, de la información. La nena Razo, la también Madriñán, me tocó. Que fue jefa suya Lucía Madriñán fue mi jefe cuando estaba en la emisión del mediodía. ¿Entre las mujeres hay esa competencia o es una complicidad o es qué? A un nivel profesional. Yo creo que las mujeres no somos fáciles. Yo creo que las mujeres no somos fáciles. Somos competitivas entre nosotras mismas. Porque alcanzar un estatus directivo, Vanessa, pues se tuvo que labrar muy buen camino y lograrlo es muy difícil. Entonces, que venga otra como que me va a quitar el puesto, pues no se la voy a dejar fácil tampoco. Lo mejor de Geniales y Mayores. Vanessa, Carolina, vean, una de las historias más diferentes que tuvimos en esa primera temporada fue la de Isabela Santo Domingo, porque ella es una mujer irreverente, que no se quiere casar, que no cree en el amor, que no cree en esas historias de pareja. Tuvo su hija, tuvo a la persona con la que tuvieron a su hija, pero se separaron y ella dice que así está mejor. Dice que ella prefiere ser una eterna novia. Entonces es una historia bastante diferente a todas las que conocemos y también una historia muy chévere por escuchar. Y pues aquí está todo lo que ella nos contó en esa conversación con Vanessa en Geniales y Mayores que yo. Isabela, pero llegaste a esa conclusión a los 55 y el recorrido fue doloroso, fue fuerte, ¿fue qué? Pues imagínate que a mí me empezó la premenopausia o perimenopausia, más bien, que es el término correcto, cuando estaba viviendo en Los Ángeles estudiando escritura creativa. No entendía qué pasaba. Yo vivía en una casa en las montañas. ¿Tú sabes dónde está el signo de Hollywood? Sí. Yo vivía allí en ese sitio que se llama Beechwood Canyon, sola en una casa que supuestamente compartía con una compañera actriz, Carolina Guerra, pero Caro se dedicó a viajar por el mundo y no la volví a ver nunca más. Y resulta que me quedé yo sola en esta casa como un vil champiñón. Y empiezo yo a sentir todo esto, Vanessa. ¿Y a quién le iba a preguntar? ¿Qué sentías? Pues lo primero, me pasó algo como a nivel de nervios. Eso fue muy extraño. Se me dormían las manos. Y fue terrible
porque empecé a ir pues a médicos a ver qué me estaba pasando, porque era muy extraño que yo dormía y me tocaba despertarme así abruptamente a la mitad de la noche porque el brazo me pesaba y tenía todo el brazo dormido. Y de repente es como si me inyectaran candela. Calor profundo. Calor. Solo de noche. Pero solo en las manos, en los brazos. Y era una cosa horrible y empezaba como a temblar. Fui a diferentes médicos a pedir pues un par de opiniones. Voy al primer médico y lo que me dice es, bueno, hay que hacerte unos exámenes para descartar tumor, MLS, ¿cómo se llama? MLS, múltiple, esclerosis múltiple, ajá, y varias cosas más. Yo sola. En esa montaña solamente había venados y yo. O sea, no había nada. Y los turistas que pasaban a tomarse la foto en el coso. En el letrero. Que veías tú por allá en el patio. Pues yo no sabía ni qué hacer. Hice acupuntura, hice cupping. ¿Sabes qué es cupping? Lo de las ventosas en la espalda. Sí. Hice todo tipo de tratamientos. Hasta que finalmente fui a una clínica del dolor y me inyectaron como una epidural en la columna vertebral para bloquearme un nervio. Eso fue lo primero que me pasó. Pero entonces yo no lo asocié con nada hormonal. Pero una amiga en Los Ángeles, menor que yo, me dijo, ¿por qué no te haces un estudio hormonal? Ahí fue cuando me dijeron, tienes tu estrógeno en 0, -4. Yo, pero ¿y eso qué es? Y yo todavía no entendía nada. Yo creyéndome, por supuesto, la super mujer, como siempre, como que, yo puedo con esto, que a mí qué me importa. Y aparte los calorcitos, y ya una vez superado el tema de la columna vertebral y todo, yo seguí mi vida normal, aguantándome todo, como tú sabes, Vanessa, los que trabajamos en el mundo del entretenimiento, no nos podemos dar el lujo de, por ejemplo, tengo una obra de teatro, me duele la cabeza. No. De malas. Después, sí. De malas. Tienes dolor de muela, pues sorry, te toca terminar de grabar y te toca. Después. Y es así, siempre es después. Y yo no le paraba ni 5 de bolas, pero cuando entró la pandemia y volví a vivir con mi hija, me empezó a pegar fuertísimo. Las hormonas, la falta de... ¿Qué sentías? Me sentía invisible, la verdad. Me sentía como... para rematar me partí el tobillo porque se me olvidó que tenía más de 55 y salí a patinar en línea. Y de repente metí el pie en una alcantarilla y me partí el tobillo. Entonces imagínate en una época cuando no puedes salir de tu casa porque hay una pandemia, pero encima de todo no puedes salir de tu cuarto. Y entonces comiendo, obviamente, llorando. Entonces yo todo el tiempo pensaba, no, es porque me partí el tobillo, porque estoy haciendo esto, porque me siento inhabilitada para muchas cosas. Pero no, Isa, date ánimo, que esto va a pasar en 2 meses, vas a estar perfecta, no sé qué. Y mi hija empezó a ser DJ, a aprender, iba a fiestas, iba a todo. Y yo me empiezo a sentir como que sobraba, Vanessa. Gordita, o sea, de repente sin planes, de repente me vi sola. Yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Yo toda la vida diciendo, yo no me quiero casar, yo no entiendo eso del matrimonio, no sé qué. De repente yo dije, no tengo pareja, ahora nadie me mira, qué horrible. O sea, ¿en qué momento me volví invisible? ¿En qué momento se me acabó la vida? Si yo apenas tengo 50 y pico de años, yo siempre pensé que duraba más. Y empiezo a preguntarle a amigas, entonces me recomendaban cosas como, habla con los ángeles, hazte una terapia, no sé qué. Yo decía, pero esto no me da las respuestas, nadie sabe. O sea, no hay un camino. Es decir, era un cambio físico y mental. Físico y sobre todo mental, de todo. Porque te digo algo, igual yo ¿Estabas deprimida? Súper deprimida. Yo decía, pero de verdad, ¿qué me invento? Yo aquí encerrada, imagínate, me tocó cancelar toda mi gira de teatro por Estados Unidos. Pero lo bonito fue entender que no era yo sola la que estaba pasando por eso. ¿Cómo te diste cuenta? Porque publiqué un video. Fue bonito poder decir, ¿saben qué? Ya estoy cansada de estar escondida en mi casa, estoy cansada de sentirme mal porque la ropa ya no me queda igual, estoy cansada de decir que tengo una edad que no es de verdad, estoy cansada de todo eso. Cuando en la vida caí yo en la trampa de la vanidad, si yo siempre me he dado a conocer o siempre me he mostrado ante quien me haya querido conocer como una persona auténtica y una persona que tiene su propio criterio, sus opiniones auténticas y originales, que ha vivido la vida como me ha provocado. Yo nunca he sido la más vanidosa, yo nunca he sido estar metida en un salón de belleza. Bueno, pero ni porque andar siempre mostrando... te has visto bien. No. Y has hecho de la vida una irreverencia. Bueno, ¿no? Vanessa, cuando yo tenía 13 años, mis hermanos me decían Dumbo. O sea, yo tenía orejitas. Es más, mis hermanos me decían, Dumbo, ¿por qué no vuelas a la cocina y nos traes un vaso de agua? Es duro. Desde niñas es muy duro. Cuando llegué acá a Bogotá, por ejemplo, yo siempre he sido
fui pues súper plana. Yo te muestro una foto mía y yo era una tabla de planchar, eso sí, musculosita, porque jugaba racquetball, porque patinaba. Campeona departamental de racquetball. Exacto. Y luego, entonces y era, pues obviamente tenía, como toda barranquillera, tenía nalgas, mi cadera, pero era plana. Cuando llegué aquí a Bogotá, me empiezan a hablar, necesitas tener tetas. Y yo, ¿pero para qué? Pues para que tengas una carrera en televisión. Y yo, ¿y eso porque es importante? No entiendo, no se supone que uno tiene que ser inteligente. Me puse tetas. Y me quité las tetas también. ¿Hace cuánto te las quitaste? Hace como 8 años por ahí. ¿Y por qué te las quitaste? Porque ¿para qué? Vanessa, las tetas lo hacen ver uno más gordo. ¿Tú te imaginas que eso estuviera todavía por acá? O esas que se ponen como las bolitas acá. No, ¿para qué? Pero fíjate que ha sido un proceso enriquecedor. Es decir, estás enfrentándote a los años venideros como con mucha más honestidad con uno mismo, ¿no? Sabiendo lo que me pasó, lo que tengo, cómo soy, mis hormonas, mi cuerpo. Como responsabilizándote de verdad por lo que tú eres y valorando sobre todo más tus ideas, tu forma de ver la vida. Porque nunca te casaste. Porque nunca me he querido casar, Vanessa. Nunca, no entiendo. Voy a decir algo que a mucha gente le va a parecer horrible, pero para mí casarme no es un complemento de nada. Para mí es un impedimento de las cosas que yo he querido hacer en mi vida y que he hecho, de hecho. Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado yo casada con alguien que me dijera, no te puedes ir a vivir a Los Ángeles a estudiar escritura creativa a los 48 años. O sea, no. Pero es que el marido no le dice a uno si puede hacer algo o no. Eso lo va decidiendo uno en la vida. No, qué pena, pero así no es. Suena bonito, como tú lo dices, pero esa no es la realidad de muchas mujeres en el mundo. De hecho, date cuenta que acaba de pasar en Afganistán. Le quitaron el derecho a las mujeres, el permiso de ir a la peluquería. Bueno, es que Afganistán es otro nivel. No, pero también acá cerquita, no vayas a creer que no. Y el matrimonio, lamentablemente, yo siempre he considerado que es un poquito eso. ¿Medio cárcel? Sí, porque, por ejemplo, de novia, tuve un novio que se molestó conmigo, por darte un ejemplo. Se molestó conmigo porque yo trabajaba en una telenovela, en aquel entonces Perro Amor. Que era genial. Era lo máximo. Y yo no tenía tiempo libre. O sea, no sé en qué momento yo pasé de ser la antagónica a ser la... Casi estrella, sí. Pues no la estrella, pero sí era como que todas las escenas eran conmigo. Entonces claro, todas era la prima del personaje que hacía Julián Arango. Sí. Y todos queríamos era verte. Pero yo era la antagonista, pero el descaro era tal que al final de la novela me tuvieron que tirar las 7 plagas de Egipto porque no sabían cómo quitarle a la audiencia la idea de que yo no era la pareja del perro Brando. Se supone que yo era la antagónica. Mira, me dieron una enfermedad venérea, me tiraron por un balcón. Yo me acuerdo, no sabían cómo matarme. En una silla de ruedas. Sí. No sabían cómo, me desfiguraron, me hicieron de todo y la gente todavía no. Los Brandos, los primos tienen que quedar juntos. Pero eso es incesto, eso no lo pueden hacer. Esa es la pareja, esa es la que nos interesa. ¿Y qué decía el novio en esa época? Bueno, entonces yo no tenía tiempo libre, Vanessa, y de repente le digo, mira, me están dando 4 o 5 días, me quiero ir a alguna parte porque me estoy enloqueciendo. Ay, pero yo no tengo vacaciones sino hasta diciembre. Y yo le dije, sí, pero yo tengo 4 días libres, tengo que... Y me trató de presionar, como que cómo te vas a ir sin mí, ¿sabes? La manipulación, no sé qué. Yo le dije, sorry, chao, se acabó, adiós. Y terminaste. Obvio. Y yo no creo que nadie... Es que yo no creo en ese tipo de controles. Y para mí, por ejemplo, casarme es empapelarme. O sea, porque si yo me quiero ir, yo me voy. ¿Y tu hija? Es peor que yo. Mi hija ya me anunció, me dijo, mami, toca adoptar otro perro porque tú nunca vas a tener nietos. Y a mí me parece normal. Ella, decir, la relación tuya con el papá de ella, ¿cómo fue? Fue una relación bonita, artística. Él es productor musical. Lo que me encantó de él, lo que me enamoró de él fue su arte, la verdad, su talento. Era el productor de Carlos Vives, de los clásicos de la provincia. ¿Y te enamoraste? No. Ya venía, bueno, sí, unos días sí, otros no. Nunca estuvimos como enamorados al tiempo. Pero sí nos quisimos mucho, la verdad. Pero la verdad, yo venía de una relación que me marcó mi vida. Algún día lo contaré en mi biografía, pero me marcó mi vida de verdad. Porque fue una relación muy bonita, una relación que también fue como a destiempo, una relación que tuvo que terminar. Y nada, yo seguí mi camino y todo, y de repente aparece este personaje que me adoraba en su momento. Pero cuando yo quedé embarazada,
no fue buscado, lo que quiero decir. Yo ya había querías? decidido, no, yo ni me había imaginado yo estar embarazada nunca en mi vida. Y yo de repente dije, me voy, me devuelvo porque estábamos viviendo juntos, decidimos en un momento dado como que, bueno, vamos a vivir juntos, nos llevamos bien, tras una pelea gigante, no sé qué, me voy a hacer una telenovela en Cali que se llamaba Eternamente Manuela. Y cuando estoy en la telenovela, empiezo a sentir cosas extrañas. Por ejemplo, yo no conocía el ayuno intermitente, pero yo creo que yo lo había hecho toda mi vida porque yo nunca en mi vida había desayunado. Y de repente yo trabajaba, hacía, no sé, 15 escenas y volví al hotel. Lo primero que hacía era agarraba, ¿tú te acuerdas de esa cosa que marcan? Atrás que te decían, ¿qué desayuno quieres? Y tú tenías que marcar, yo marcaba todo, pancakes, yo marcaba huevos fritos, pero también hervidos, yo marcaba de cuántas ¿Con cosas. hambre? Con un hambre. Embarazada. Yo, no, está como extraño, ¿qué me está pasando? Y de repente viajo a Bogotá, ya había terminado con él, ya me había devuelto a mi apartamento. Le digo, necesito, averígame con tu cuñada, quiero ir a un ginecólogo para ver qué me está pasando, porque pues muy extraño mi comportamiento. Llego donde el ginecólogo y le digo, doctor, sospecho que estoy embarazada. Me dice, ¿sospecha? Venga, le doy de una vez la fecha de nacimiento. Usted está re embarazada. ¿Y cuánto tenías? Tenía como 2 meses y medio por ahí. Y ahora, por ejemplo, cuando ves ese tiempo pasado, ¿te hubiera gustado tener más hijos? No. Así estás bien. Estoy perfecto. La relación con la hija adolescente, además. Fue horrible hasta hace 2 años. ¿Por qué fue horrible? Porque nuevamente las hormonas, y nuevamente también hay una cosa muy triste, y es la misma sociedad de alguna forma se ha encargado, gracias al patriarcado, que es una palabra que mucha gente odia, pero te voy a explicar por qué no hay que odiarla, solamente hay que entender en qué consiste el sistema y por qué tanto hombres como mujeres deberíamos abolirlo del todo. Por el mismo sistema, siempre nos han visto a las mujeres o como las brutas, débiles, inútiles, recostadas, mantenidas, interesadas, bla, bla, bla. O por el otro lado, las malas, maquiavélicas, trepadoras, seductoras. Entonces siempre estamos oscilando como entre las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las niñas están creciendo, se pegan más al papá, porque el papá es el que provee, el papá es el héroe, el papá es el que puede, el que todo. La Pero en mamá tu caso, tú eras una madre soltera. Sí, pero ella tenía su Con papá él. igual, tenía su papá igual, y aunque el papá no tenía como una relación tan por cuenta propia, ojo. Y hoy día tienen una súper bonita relación, pero el hecho de que por culpa de mi mamá, o que mi mamá hace esto, mi mamá hace demasiado, o peor, vale, mi mamá es flaca y yo estoy un poquito pasadita de peso, todos me hablan porque mi mamá sale en televisión, todo eso se les mete en la cabeza. Este es mi caso particular, pero por ejemplo, el caso de una mujer que solamente o que decidió ser ama de casa, que me parece el trabajo más difícil de todo, es ser ama de casa, sí. Y el peor, el que no paga, no reconoce, no hay premio, no hay nada. Y resulta que entonces la niña que está creciendo ve el papá que es de carrera, que llega con el maletín, con no sé qué, o de repente, tú sabes, tiene un logro en la oficina, y viene la mamá haciendo el trabajo que es difícil de criar a los hijos sola y en la casa, y no admira, porque a nosotros nos enseñaron que no, que estar en la casa y el trabajo en la casa deberíamos sentirnos agradecidas y afortunadas en vez de reconocidas y respetadas. ¿Cómo es ahora tu relación con los hombres? ¿Te has vuelto a enamorar? Sí, pero no me dura ya tanto como antes. ¿Te sientes sexy? Yo soy como novia en serie, no en serio. Novia en serie. A mí no me gusta el plan. Yo te lo juro que traté. Yo decía, hay algo malo conmigo. O sea, yo soy un ser humano normal, común y corriente, que tiene dudas, tiene días buenos, tiene días malos. La diferencia es que yo lo plasmo en mis libros. Isabela, ¿te sientes sexy? Me siento interesante. Me siento vital. Me siento que soy una mujer que todavía tiene mucho, mucho para dar. Por eso ya ni siquiera hablo de menopausia, hablo de menopausa. Porque es que después de lo que me pasó, Vanessa, que yo creo que sí toqué fondo a nivel emocional, ¿sí me entiendes? A nivel psicológico, toqué fondo, como que me replanteé muchas cosas. ¿Cómo es ahora la relación con las mujeres? Mi libro también explica por qué. Y es que las mujeres cuando estamos a los 20 años, 20 o 30 o 40, la misma cultura, sociedad, nos ha presionado para que pensemos que la gran solución de la vida es
conseguirnos un millonario. Tú veías eso en todos los estratos, en todas las culturas, en todas partes. O sea, la gran bendición es casarse con el millonario. Se te arregló la vida, mejor dicho, el mejor apellido, las oportunidades. Pero resulta que al contrario, yo pienso que en vez de criar a las niñas para pensar que hay que pasar por las puertas o pedir las llaves, porque esas llaves las tienen los hombres de todo lo que nosotros queremos, todo lo que aspiramos, económicamente, socialmente. Nos han enseñado a competir entre nosotras por la atención de ellos. Así terminamos este primer programa, deseándolos a todos, deseándoles que estén descansando, que se estén tomando un airecito rico, los que están en el mar, que se metan al mar, los que están caminando por las montañas, que disfruten ese aire fresco.